Bienvenidos, queridos amigos de Distrito Psicoanalítico. El día de hoy tenemos el enorme placer de estar en el estudio de la maestra Carmen Parra. Maestra, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con usted esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias. Maestra, su vida, usted es como una comunión de diversas disciplinas. Leía que estudió antropología, que estudió diseño gráfico, algo de música, pintura. Su padre era un famoso arquitecto. Entonces su vida ha estado plagada de las artes desde pequeña. Sumergida. Sumergida, es mejor. Más que plagada. Sumergida, sí, desde que nací, sí, he tenido esta inmensa fortuna. Claro. ¿Y cómo considera que eso permeó en usted? O sea, quiero decir, ¿qué tan profundo ha llegado el arte en su vida? ¿Cómo ve el arte hoy, después de todos estos? Bueno, con gran alegría de lo que me han dado, porque he conocido y he tenido el gran privilegio de vivir en el arte, de sumergirme en el arte desde que soy niña. Entonces, desde que soy niña he conocido a los artistas, he conocido a través de mi padre lo que fue la arquitectura en México de esa época. He viajado por el mundo, he tenido la gran fortuna de ver el Prado cuando yo era muy joven, vacío. Los cuadros eran para mí. Entonces, el mundo me ha dado realmente muchos privilegios, porque ahora para ver un cuadro hay que hacer cola, y cuando yo era joven yo veía los cuadros y parecía que estaban hechos para mí, eran un regalo del cielo realmente. Una experiencia estética. Exacto. Personal, invaluable y irrepetible. Imposible hoy. Imposible. Mi primer viaje a Europa, yo tenía 19 años, en 1964. Ok. Sí, seguro no eran las multitudes de hoy, ¿no? No existía ese concepto del turismo. ¿Y qué opinión le merece este turismo que va a los museos a tomar selfies o a poner la obra detrás de uno para... Bueno, eso no es una experiencia estética, es parte de un sistema en el que nos han llevado de la mano esta cultura de las masas, en la que la gente lo único que quiere es distraerse de su propia vida y no profundizar. Entonces viajan por el mundo, dan vueltas, toman muchas fotos y a veces no saben ni de dónde son las fotos. ¿Usted estaría de acuerdo en la idea de que mucho del arte está permeado por esta ideología medio capitalista de masas, como en esta idea de no profundizar, de no tener una experiencia estética? No, porque hay pintores abstractos que me fascinan, como que podría ser como Kandinsky, claro. que es un gran artista y que es un revolucionario en el lenguaje, que realmente cambió expresión o miró, muchos artistas que podrían ser abstractos. No, ahorita el arte está en manos de los grandes mercados internacionales y de las ferias que manejan millones y millones de dinero que no sé de dónde salió. Y entonces pues vivimos en un capitalismo delirante en el que el arte ya no sirve al ser humano, sino sirve a los bancos para hacerse cada día más ricos. Para la especulación desbordada. La especulación, ¿no? Sí. Sí, todo es una trampa, todo es un espejismo, y encontrar cosas verdaderas cada día cuesta más trabajo. ¿En la espiritualidad se puede encontrar? Bueno, en la espiritualidad, si te dejan ser espiritual, porque la gente no tiene tiempo.
Y la espiritualidad se alcanza con el silencio. Y si la gente no tiene silencio, ¿a dónde queda su espiritualidad, no? En la contemplación. Pero si tiene tiempo, no hay tiempo. Una cosa que me fascina de su obra es el gran misticismo espiritual que guarda. Pienso en su óleo de la transverberación de Santa Teresa, que es fantástico. A mí me encantó en lo personal. Y veo en eso el reflejo de una intención pues claramente espiritual, no solo estética. ¿Cómo encuentra el tiempo siendo tan activa? O sea, teniendo este estudio repleto de obras, repleto de trabajo. No entendí bien la pregunta. ¿Cómo encuentra el tiempo para tener ese silencio, esa contemplación? Pues lucho muchísimo para tenerlo. Me escapo. Por ejemplo, ahorita me fui a Chihuahua, a Paquimé, a un lugar verdaderamente extraordinario en donde no hay nada más que paisaje. Cuando uno está solo ante el desierto, entre la Sierra Madre, en esas llanuras infinitas que parecen océano, pues es un alimento al alma que solo queda agradecerlo, ¿no? Y yo me voy mucho también al mar. Tengo una casa en el mar y me paso grandes temporadas escapándome del ruido, sobre todo. Es lo que más me molesta del mundo contemporáneo, es el ruido. Es la nueva experiencia de soledad, ¿no? En estos días, estos escapes. Sí, ya claro. No se pueden, la experiencia estética, si ya no se puede en el Museo del Prado o en el Louvre, pues uno tiene que recurrir. Sí, no, ya. El silencio, yo creo que en el mundo contemporáneo es un lujo. Sí. Y lo interesante es que lo desprecian en el mundo contemporáneo. Es como... Pues sí, porque se sienten solos, porque no tienen una vida interior. En este misticismo y en esta espiritualidad, ¿cuál es su idea de Dios? Ay, Chihuahua, qué pregunta. No tengo respuesta para esa pregunta. ¿Y su vínculo con Dios? Pues es la cotidianidad, ¿no? Estar viva. Okay. Estar viva. Estar viva. El gran milagro de la vida, ¿no? Veo que además su obra está muy ligada a México. Sí. Y en específico al periodo virreinal. Sí, porque como yo estudié antropología y en mi infancia, que me tocó post-revolucionario, conocer a Diego Rivera, Orozco, etc. Ellos estaban muy preocupados por la historia prehispánica de México. Entonces, ellos empezaron a rescatar esa historia increíble de este país, ¿no? Entonces, Diego pintó los murales, Siqueiros, La Conquista, Orozco, etc. Y en estos 300 años, bueno, desde que llegaron los españoles y llegó con ellos la cultura de Occidente, ¿no? En la época juarista, ¿no? Hubo un como borrón de la historia de toda esta mezcla que somos hasta ahorita, que Hernán Cortés llega hace 500 años a Veracruz, ¿no? Entonces no hemos digerido la historia, tampoco sabemos nada, nadie la estudia, nadie la sabe. Y entonces yo soy muy amigo de los restauradores. Jaime Ortiz Layú, cuando empecé a trabajar sobre la Catedral de México, estaba restaurando la catedral y vi en el abandono que se encontraba todo el arte virreinal. El arte virreinal, desde que yo soy
chica no cuesta nada, se encontraba en la lagunilla los cuadros tirados, los santos, etcétera, ¿no? Entonces había un como menosprecio de un periodo histórico de México que yo empecé a investigar, pero no a través de como historiadora, sino a través de una propuesta pictórica. Entonces, como mi padre era un apasionado de la arquitectura del siglo XVI, que es extraordinaria, entonces recorrí con él todos los conventos coloniales, etcétera. Pero mi familia es, bueno, mi papá era anticlerical, y entonces mi educación es liberal. Yo estudié en el colegio alemán y luego en el Madrid con los refugiados españoles, que eran gente verdaderamente extraordinaria. Y luego, pues no, ya estudié preparatoria, en la preparatoria 5, hice teatro y me fui a Europa y tuve la gran suerte de vivir en Italia, que allí no se tiene que ir a la escuela. El arte está verdaderamente en todos lados. ¿Siempre estuvo inmersa en el arte? Es decir, las otras materias cuando era niña... No, pues no me interesaba para nada. Bueno, digo, matemáticas, química, física, pues no. Digo, me interesa muchísimo la biología porque la naturaleza es una maravilla, y he trabajado también sobre la naturaleza con la propuesta de recuperar la mariposa monarca, el águila real, etcétera. Y bueno, el mundo espiritual proviene de la naturaleza, ¿no? Claro. Es interesante que comente que su padre era profundamente anticlerical. Ajá. Cuando muchas de sus obras están en espacios, pues, más que clericales, ¿no? Exacto. No, es la contradicción del ser humano, ¿no? ¿Usted tiene una posición espiritual específica, alguna tradición? Quiero decir, ¿se considera católica? Sí, yo budista no soy, ni maometana, ni ¿cómo se llama? Los mormona tampoco, no. Ya. Yo provengo de una tradición cristiana, mexicana, guadalupana, y pertenezco a este país, y es a lo que me he dedicado, ¿no? A analizar cuál es la historia de mi país, ¿no? Y cuál es mi propia historia a través de todo lo que he conocido, leído, etcétera, ¿no? ¿Transmitir un México a través del arte es necesario? ¿Es un deber? Bueno, no es un deber, yo creo que los artistas somos notarios de un momento histórico. Entonces yo transmito lo que he aprendido y lo que he estudiado a través de mi vida, ¿no? ¿Por qué cree que el arte religioso se ha dejado un poquito de lado cuando antes era? Bueno, pues porque tenemos que estudiar la historia, la Revolución Francesa, la masonería, se fue separando, a tal grado que pues ya el arte ya es como parte del basurero industrial en el que vivimos. Sí, casi hasta los residuos parece que montan en las galerías, ¿no? Así es. Justo a eso me refería con el arte abstracto. Ajá. O sea, ellos se consideran artistas abstractos. Pues más que abstractos, se considera, ¿cómo se llaman? Son entre instaladores, muchos de ellos son ingenieros, ¿no? Sí, performance. Y bueno, yo conozco a uno de los más importantes artistas contemporáneos que se llama Damien Hirst, porque la vida es siempre paradójica. Entonces, yo en mi casa en la playa, mi vecino es Damien Hirst, que es el artista más famoso del planeta, que hace unas cosas rarísimas.
y las vende en miles de millones de pounds. Y yo fui a muchas de sus exposiciones, y para mí, que vengo aquí del rancho grande que es México, me parece una cosa sorprendente, porque tiene más que ver con sociedades muy saturadas, muy ricas, que les sobra el dinero. Nosotros venimos de otro contexto, ¿no? Entonces, este arte de Damien Hirst, por ejemplo, que hace una calavera a la cual le pone, no sé, miles de diamantes, y la vende en miles de millones de pounds, para una persona que vive en México, pues no tiene como mucho sentido, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Incluso ni para los magnates mexicanos ha hecho mucho. Pero para los magnates ingleses sí, los rusos, estadounidenses, y los de Dubái. Claro. Sí, exacto, sí. donde se mueven los grandes capitales, ¿no? Claro. Y yo creo que el interés no es estético, es más bien de inversión. Bueno, es como comprarte un Rolex o un Cartier, es una marca que te da una plataforma social, ¿no? Un estatus. ¿Qué pronóstico le da ese arte en la trascendencia de los tiempos? Quiero decir, en 300 años, este arte, por ejemplo, el tiburón... No, en 300 años ya no va a haber nada, ni no de nada. Ya vamos a vivir en burbujas. ¿Tan malo es su pronóstico? Pues no es malo, es nada más un cambio de paradigmas y de vidas y de conceptos y de energía y de, bueno, si estudias física cuántica y todo lo que está pasando, pues la velocidad a lo que está cambiando todo es realmente sorprendente, ¿no? Entonces, un cuadro que es una maravilla, que pintó Antonello de Messina, ¿no? Que es la Virgen esa que me fascina, que es un milagro ver el cuadro. En un mundo contemporáneo ya no existe ese milagro, ¿no? Ya no puede existir ese tiempo, ya no se repite nunca, ¿no? ¿A qué se refiere con burbuja? ¿A un individualismo? ¿A literalmente no? No, burbuja. Literalmente no. Bueno, si ves lo que está pasando en Dubái, ¿no? En que ya están inventando coches aéreos, ¿no? Y hay un edificio que todo va a dar vueltas, ¿no? Cada piso va a dar vueltas y todo vale millones y millones y millones. Sí. ¿Y para quién van a crear los artistas? No, pues ya no, los artistas ya no existen en ese mundo. A nadie le interesa. El ánima blándula. Les interesa el dinero, la tecnología, ¿no? Y lo que está desarrollándose a gran velocidad es esta cosa genética para que la gente dure más y más y más tiempo, ¿no? Pero el arte en sí, la esencia del arte, que sería ese silencio de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz, no creo que le interese a este señor de Dubái que está haciendo el edificio Pero eso lleva concomitantemente a la destrucción de la humanidad, ¿no? Porque una humanidad sin experiencia estética es pobre. Pues no sé, fíjate, no te podría contestar esa pregunta. No creo que a un señor como Trump o como pues, la gente que maneja el mundo le interese una experiencia estética. Precisamente por eso, pues o sea, a lo que me refiero es un ser humano que no tiene estas experiencias, Ajá. Pues tampoco tiene vida, se convierte en una máquina productora y punto. Y eso pues lleva a la muerte, ¿no? Bueno, la muerte lo lleva todo porque pues, claro. es el proceso, pero el gran problema de la humanidad ahorita es la masificación, ¿no? Entonces,
es cómo entretener a esas miles de millones de gentes. No les puedes dar una vida mística a esas miles de millones de gentes. Imposible. Entonces, ¿qué les da ruido? Entretenimiento, frivolidad, sexo, ¿no? Y perversión. ¿Perversión en qué sentido? Pues que es una sociedad muy perversa porque maneja a las masas como se les da la gana, ¿no? Entonces las hace ver películas, las hace oír música, las hace... Que yo me sorprendo que, digo, en cualquier lugar de México que llegas, oyes una música pésima, que es... Bueno, yo leí un libro muy interesante que escribió Jacques Attali, que se llama La conquista a través de la música, ¿no? Entonces es una música que no corresponde ni a tu cultura, ni a tu educación, ni a nada, pero está completamente dentro del mundo contemporáneo, ¿no? Y es interesante porque puedes ir a París, a Toronto, a cualquier lugar del mundo y es la misma música. Porque eso es un elemento de conquista. Claro. Y el que ejerce la conquista es el capital, ¿no? Pues el capital, claro, pues sí. Para hacer pensar a la gente lo que quiere, ¿no? Sí, tú me imagino que has leído a Bauman, El mundo líquido, cómo en esa perversión que digo, están analizando el mercado para los niños, ¿no? Entonces, que ya lo vemos. Entonces, mi nieto nada más le gusta el Pokémon, ¿no? No sé Pokémon, cómo se llama, claro. Pokémon. Y entonces ver la película, ver los muñequitos, ¿verdad? Y entonces es un mercado. Lo que estás es sumergiendo a la gente en los mercados. ¿A quién considera su gran maestro en las plásticas? ¿O sus grandes maestros? Uy, pues a muchísimos, a muchísimos. A muchísimos. Bueno, yo que he tenido la suerte de ver cuadros en los museos, que son los mejores maestros, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, Velázquez, los flamencos me gustan muchísimo. El Greco. El Greco, pues una maravilla, ¿no? El Bosch, Jerónimo Bosch, es un misterio, toda la escuela italiana, en fin, es una maravilla. Y lo que es interesante, que como somos americanos, pintamos un reflejo. Yo tengo el concepto de que pintamos un reflejo deformado de Occidente, ¿no? Porque todo lo que llega, bueno, llega en barco a través de los océanos, y entonces nosotros hacemos una como reinterpretación del mundo occidental. Por ejemplo, si analizas los frescos de los conventos, pues se basan en los grabados que llegaban, ¿no? A través de los barcos y que traían los frailes. Entonces es una invención, somos una invención de Occidente muy particular, que todavía no nos hemos digerido como tales en esta invención, porque la mezcla ha sido muy complicada. Yo he trabajado en comunidades indígenas y como viven en otro, pues en otro nivel metafísico, podría decirse, ¿no? Para ellos la realidad, el mito y la vida cotidiana es lo mismo. Entonces ellos viven como en
como podría haber sido los griegos en el siglo V antes de Cristo. Entonces viven en otro mundo, ¿no? Y ese mundo y el mundo occidental actual que se ha desarrollado a tal velocidad, la parte intelectual y técnica, pues con el mundo indígena, bueno, sí, es una especie de aceite y agua, no se ha podido amalgamar ni comprender. ¿Por un rechazo mutuo? Pues no es rechazo mutuo, es ese terrible complejo del ser humano de que todo lo que desconozco lo odio, ¿no? Ya. ¿Eh? Claro. Ok. Es más un desconocimiento, ¿no? Mutuo. Sí. Y ahora que mi hijo está ilustrando Hernán Cortés y Moctezuma, está trabajando con Duverger y con Barjau. Realmente el general de los mexicanos somos muy malos lectores de historia, ¿no? De México. Sabemos muy poco. Entonces, ¿cómo vamos a armar este rompecabezas tan complicado? Sí, imposible. Con la época encima menos. Uh-huh. Entonces, hay una incultura total de la historia, ¿no? Hay estas fuentes terribles que nos amenazan con toda la información. Entonces tú tienes que, así como en una especie de nadar para medio vislumbrar qué está pasando, ¿no? Un poco mantenerse en la docta ignorancia, ¿no? Como en esa búsqueda constante. Exacto. Entonces, pero sí, nos tocó una situación extrañísima de la historia, realmente, en el que el ser humano pues, está como perdido. Incluso la historización del hombre actual es complicadísima. Complicadísima. Cuando lees el periódico en Chile, lo que pasa en Brasil, bueno, pues estamos todos locos. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Y es curioso porque parece una vuelta, como un retorno al caos. Al caos, exactamente. Como un retorno a lo beligerante, a los polos. Pero tampoco hay gente con ideas, hay muy poca gente con ideas. Hay ocurrencias y hay ciencia. En la ciencia yo creo que está el gran imaginación humana ahorita metida, porque los avances, por ejemplo, en la medicina y cosas así son verdaderamente increíbles, o en el conocimiento del universo. Tengo amigos astrónomos que pues, sí, están más allá de lo que nunca hubiéramos imaginado del universo, ¿no? Y yo creo que todo ese conocimiento nos ha dado una insignificancia tan brutal que estamos ahorita en un caos. Porque tengo un amigo astrónomo y le digo, ustedes son los causantes de este delirio, porque cuando yo estudiaba de niña, el universo era Tierra, la Tierra, Marte, Venus, ¿no? Y ya, fin. Y ahora hay miles de millones de universos. Claro. Esos conocimientos no existían antes. Claro que la gente que sabe son pocas gentes, ¿no? Digo, la gente que está estudiando los astrónomos y eso, porque la difusión también de la ciencia es muy difícil. Pero realmente es increíble. Tú te metes a un museo de historia natural o a entonces puedes ver el Big Bang. Digo, no puedes creerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas, ¿no? Todo ese conocimiento?
en este mundo contemporáneo y lo traduces a un acto creativo que conmueva a alguien, cuando todos esos alguienes están metidos en una especie de caos continuo y no tienen tiempo de detenerse. Sí, porque la idea de universo expandido lleva implícita la idea de un humano accidental. Así El es. ser humano es accidental y que pase lo que tenga que pasar. Y si estudias un poco la historia del arte, hay un escritor que se llama el libro Los Sonámbulos, no sé si lo has leído, un libro muy interesante, ahorita me acuerdo del autor. Entonces hace una comparación entre el paralelismo en la ciencia y en el arte. Entonces tú vas viendo como en el medioevo, que no había la idea de la Tierra era redonda, entonces la estructura de los cuadros correspondía a la imagen del universo. Entonces, en el mundo contemporáneo, que hay miles de millones de universos, pues ya todo es posible, ¿no? Sí. Por supuesto. Y entonces eso hay una descomposición y lo único que queda pues es estar en ti mismo tranquilo, viendo qué es lo que está pasando, así, tremendo. Se me ocurre un neologismo con lo que dijo hace un momento, contemporáneo. Sí, aunque la vida pasa, que es lo más importante, y la gente no se da cuenta. Ya nadie ve una puesta de sol, o una mariposa, o un pájaro. La vida, ¿no? La vida misma, que es el gran milagro, ¿no? Aunque la queramos reproducir, no creo que alguien invente un árbol. Sí, no, imposible. No creo que nadie sea capaz de inventar una maravilla tal como un árbol. Y la vida se escurre entre los dedos, es inaprensible. Exacto. Y ese espíritu humano por querer someterla y dominarla, ¿qué opinión le merece? Pues de idiotas. Digo, porque, por ejemplo, leía que China o Japón ya probaron el cultivo de células madre para replicar humanos. Sí, como ratas, ¿eh? Como ratas. Es una cosa nauseabunda. Porque... Pues sí, no, se llama la soberbia. Claro. Clarísimo. Hay que pasarles al Génesis. Sí, aunque tenía un maestro que venía del Vaticano, que era historiador del arte, decía, es que la gente no tiene la menor idea de la eternidad. Claro. Ahora sí la gente no tiene la idea de la eternidad. Y sin eso la conducta también la conducta se desboca. Si no hay eternidad, ¿qué me importa, no? Pues sí, nada tiene sentido, ¿no? Nada tiene sentido. Entonces, yo creo que estamos, como dicen los ¿qué? Estamos en la época ¿qué? Antropocéntrica. Antropocéntrica. Y tiene que llegar genios que que cambien esta locura en la que estamos sumergidos, ¿no? ¿Usted cree que lleguen? Pues esperamos que sí. Claro. ¿Verdad? Esperamos que sí. Porque la esperanza es una joya humana que todos tenemos dentro, ¿no? Bueno, hay que saber vivirla, ¿no? Porque... No, pero toda la gente tiene esperanza, o de cambiar, o
ser feliz o de lo que sea, pero no sé, de un viaje o de lo que quiera, pero siempre hay ese foco prendido en el horizonte. ¿Y no sería una confusión con el deseo? No, el deseo es otra cosa. El deseo tiene que ver más con la parte carnal, ¿no? De satisfacción, ¿no? Que es en lo que vivimos la gente, pues, lo que quiere es estar de vacaciones, irse a pasear, ir a comer y ya, fin. Como en un goce permanente. Exacto. Todo el tiempo. Sí, pero es un espejismo. Sí. Es una mentira. Y porque si llegan a gozar, pues ya no es necesario que compren otra cosa. No, porque no es que es estúpido pensar que el gozo que cualquier cosa es permanente, ¿no? Que ahora, sí. Es que ahora que decía que no es budista, ese es un principio budista esencial. Pues sí. Todo es impermanente, ¿no? Pues sí, claro. La impermanencia. Sí, pero la gente no tiene tiempo de nada. A mí eso me cansa mucho. Pero ni de platicar, ¿no? Ni de comer con tus hijos, ni de ver un árbol, ni de ver la luz. La luna. Sí. La luna. El cielo, maravilloso. Solo, sí, claro. Uh-huh. La luz a través de los árboles, no sé, tantas cosas. Bueno, el milagro de estar vivo, de tener ojos. Sí. Para ver, sí, qué maravilla. Entonces, bueno, yo me siento muy privilegiada, que he tenido tiempo para tener tiempo para hacer lo que hago. Y sí, qué maravilla. Voy a cumplir 75 años y mi regalo va a ser ir a la selva a abrazar un árbol. Sí, a la selva de Chiapas, porque pertenezco a un patronato que se llama Nabolón, que crearon un antropólogo danés y una fotógrafa suiza que protege a los lacandones. Entonces hay una ruta del agua y una amiga mía, Patricia Armendáriz, está organizando una excursión para ir el día de mi cumpleaños a abrazar una ceiba. Es que extraordinario. Sigue siendo privilegiado. Exacto. Lo cierto. Así es. Entonces, estoy muy contenta de poder celebrar mi cumpleaños de esa manera y darle gracias a Dios de todos los bienes que tengo y que he tenido. Hablando de este privilegio, hablamos hace un rato de los maestros mexicanos con los que tuvo contacto. ¿Mis maestros de pintura o de la de vida? Pintura. Por ejemplo, Juan Soriano. Bueno, Juan Soriano fue muy amigo mío, además de que era divertidísimo y porque era muy, muy rápido y además era un gran lector y gran conocedor del arte, en fin. Era amigo de mi familia, así que lo conocí desde niña. Y el maestro Gamboa, el que inventó la museografía mexicana, y bueno, de tantas gentes que conocí. Y Héctor Azar fue mi maestro en la prepa, mi maestro de teatro, que era un personaje fantástico. Y era yo muy amiga por ejemplo, de Catita Sierra, la nieta de don Justo Sierra, la primera historiadora de México. Y
bueno, y conocí al gran historiador que acaba de morir, León Portilla, y uno de los libros que a mí más me ha impactado es uno de León Portilla que se llama La reunión de los 12, que son la reunión de los 12 franciscanos que llegaron a México y tuvieron una conversación con los 12 tlatoanis mexicas, y todo pasó en Tlatelolco, y hay una recuperación de textos que yo creo que me parece fundamentales para la historia de México, que obviamente nadie la ha leído ni nadie conoce. Es un libro magistral que es difícil de conseguir, pero espero que ahora lo reediten. Y tengo un maestro de teología que es experto en ese momento, en ese momento en que se reúnen los franciscanos a explicarles, ¿no?, quién es su Dios, y los mexicas a explicar cuál es su religión. Entonces es un diálogo tan verdaderamente extraordinario que yo les recomiendo leerlo, porque, bueno, si quieren conocer este país increíble, que es inagotable, porque ahora que regreso de Paquimé, del desierto de Chihuahua, que es la zona arqueológica muy interesante, pues es que es tan gigantesco este país y tan desconocido que yo no sé quién lo maneja. México le encanta y se nota. Sí, me encanta y lo recorro, y nada más tengo oportunidad. Ahorita estoy trabajando en Puebla, un proyecto con una amiga mía que se llama Angélica Moreno, que tiene un taller de talavera que se llama la Talavera de la Reina. Entonces ella vive en la base de la pirámide de Cholula. Entonces todas las mañanas me levantaba y veía la iglesia, que está dedicada, no sé si a la Virgen del Rosario, y los dos volcanes, una vista verdaderamente espectacular. Y allí ella está haciendo un jardín de higos, de higueras, que ha traído de todos lados del mundo. Entonces el higo es una de las frutas bíblicas, una de las frutas más antiguas de la historia occidental. Yo creo que viene de Mesopotamia, fue uno de los frutos, de los primeros frutos cultivados por el hombre. Dicen que en la Biblia quizás no era la manzana, sino era el higo, ¿no? Y entonces estoy haciendo con un amigo poeta de Puebla un libro sobre la trascendencia de la higuera, y estoy haciendo una cerámica sobre los higos en Talavera de Puebla. Entonces estoy muy contenta con ese proyecto. Claro que no es para ahorita, sino es para el año que entra, porque ahorita estoy preparando una exposición para Hiroshima. ¿Hiroshima? Sí, en Japón. Entonces es para mí una gran responsabilidad, pues es un pueblo increíble, y Hiroshima resurgió. Entonces es como un milagro. Entonces voy a hacer una exposición que el tema básico es la metamorfosis. Voy a empezar con las mariposas y con la idea de lo que es la metamorfosis, y después voy a hacer un núcleo de ángeles, que sería la conexión del cielo y de los transmisores del cielo y la tierra, y al final voy a poner los altares como elemento de conexión del hombre hacia el universo, ¿no? Entonces, ese es más o menos el esquema de mi exposición para Hiroshima. Es lo que estoy preparando ahorita con Fernando Ondarza. Él va a ser el museógrafo y el
coordinador de la exposición, estábamos preparando eso. No, pues qué extraordinario. ¿Cuándo lo presentan? En abril, antes de las Olimpiadas de Tokio. De Tokio. Qué fantástico. Sí, fantástico, estoy entusiasmadísima. Claro que ahorita todo lo cultural está enredado, todo está enredado, bueno, y lo cultural más porque a casi nadie le interesa, pero ahí vamos con el proyecto. Estoy orgullosísima que me invitaron los japoneses. La prefectura de Hiroshima fue la que me invitó a través de un mexicano japonés que vive en Tokio, que se llama Rodolfo González Ono. Y entonces tengo esta invitación que para mí es muy trascendental, ¿no? Entonces estoy enfocada a hacer ese trabajo lo mejor posible. Claro que sí. En esta charla que hemos tenido, una palabra surge y surge, es milagro. Sí. Siento que usted vive su vida contemplando milagros. Pues sí, pues es que vivir es un milagro, nadie se ha dado cuenta. ¿No? ¿Qué sería un mensaje que a usted le gustaría que quedara de su obra, de sus esfuerzos artísticos, estéticos? Bueno, que la gente valore, ¿no? Valore que su vida es sagrada, que eso es lo que se ha perdido. Ya la gente no piensa que su vida y su ser y su físico es sagrado, es una catedral de vida, ¿no? Cada ser humano, y eso se ha perdido completamente. Entonces la gente no se da cuenta de ese milagro, ¿no? ¿Qué es la vida? Porque ni siquiera se lo pregunta, ¿no? Y sí. Entonces, en el tiempo realmente la trascendencia pues es una arena que vuela en el viento, ¿no? Entonces, como decía, no sé si el poeta inglés, que el universo está en una gota de agua, ¿no? Y si tú no lo ves, pues estás perdido, ¿no? Pero como tenemos tan mala educación, la educación ya también está en ese mecanismo devorador del tiempo. Entonces ¿cómo les enseñas a las gentes, no? Sí. De hecho, les enseñas a que no valoren, casi. Así es. Entonces, pues sí, por eso soy muy afortunada. Sí que lo es. Maestra, muchísimas gracias por esta breve conversación. Ay, pues, fue fascinante. Fue fascinante. Muchísimas gracias. Gracias. Y si quieres te hablo del águila, porque no he hablado del águila. Ah, por favor. Ajá. Sí. Mira, desde hace como 10 años trabajo con un joven que se llama Diego Rodríguez, que es cetrero y que está tratando de rescatar el águila real mexicana. Entonces, a través de una exposición que yo hice sobre el águila real, consiguió fondos y tiene un centro de reproducción de águilas reales en Teotihuacán, que se llama Refugio Salvaje. Entonces, estoy muy orgullosa porque creo que soy la única artista que a través de una exposición ha podido hacer un rescate muy significativo de este animal fantástico que nos representa y que pues representa, es como el arquetipo
del poder de la visión, ¿no? Y por eso representa a San Juan, ¿no? El águila. Entonces, ahorita también estoy tratando de hacer una historia, porque a veces escribo una historia sobre esta relación que tiene este joven con esta especie, porque se hablan, él y el águila tienen una relación real. Entonces, porque él la rescató muy pequeñita y la salvó, y en fin, claro que ahorita ya es un águila que no puede estar suelta porque ella se domesticó, digamos. Pero ha sido una experiencia tan fantástica para mí esa historia, ¿no? Que queremos hacer un libro de cómo esta águila escogió a este joven para que ella fuera el símbolo de su especie, para rescatar esta especie tan extraordinaria, ¿no? Eso. ¿Y es una fundación? Si te metes, se llama Refugio Salvaje. Refugio Salvaje. Y entonces está en Teotihuacán. Le dieron 16,000 metros cuadrados donde está este centro para recuperar el águila. Es una de mis experiencias realmente más fantásticas, porque me traían el águila aquí se paraba el águila durante 3 años, y entonces la pinté, hice una exposición, y realmente es una cosa fantástica. ¿Qué extraño? Sí, y me gustaría transmitirle a los jóvenes esa pasión por rescate de especies, y de que vean cómo este joven, que ahorita tiene como 37 años, ha podido hacer ese proyecto solo con la pasión que le ha dado convivir con ese animal. De una experiencia personal. Sí. Un compromiso. De él. Es una cosa extraordinaria. Claro. Sí. Ojalá lo vean. Refugio Salvaje. Refugio Salvaje. Ese pues es un claro, anuncio. Sí. No, pues extraordinario. Para los jóvenes, sí, claro. Muy bien. Es un ejemplo, sí, increíble. No, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, fue extraordinario. Ahorita te enseño en mi web lo del Refugio Salvaje. Claro.